Ok. Bien, entonces, a manera de repaso, hasta el momento hemos estado viendo la historia de la literatura. Primero el concepto o definición, después los géneros literarios que nos sirvieron para ir clasificando los diferentes libros que fuimos poniendo como ejemplo. Y esta historia de la literatura, pues básicamente era historia europea, ¿verdad? Desde la antigua Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento. Y al llegar al siglo XIX ya empezamos a verlo por medio de movimientos literarios que surgieron más o menos en siglos similares, ¿verdad? Pero cada uno pues tuvo diverso expansión, digámoslo así, en distintas épocas y en distintos lugares, ¿verdad? Entre estos movimientos, pues ya vimos el realismo y varias de sus subcorrientes, como el regionalismo, el naturalismo, también vimos el simbolismo, ya como otra, y varias de las vanguardias, ¿verdad? Eh, y entonces hoy nos toca hablar, retroceder un poquito en el tiempo y ver qué era lo que estaba sucediendo concretamente en América, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿verdad? Entonces es más o menos cuando empezamos a ver lo de siglo de oro en adelante, ¿verdad? Pero va a ser más o menos la misma época, pero centrados ahora más en el continente americano. Bien, al menos lo que nos interesa a nosotros acá en Guatemala o Centroamérica, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los mayas. Algunas cosas importantes para el contexto. Los mayas pues escribían con glifos que se podían leer fonéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se paraba frente a una estela o frente a un texto y leía siempre lo mismo, ¿sí? Se podía leer en voz alta. Lo digo porque muchas veces tenemos la idea de que eran como dibujitos que cada quien interpretaba como le daba la gana. No es así, ¿verdad? Igual que el idioma español, cuando leemos un texto, si en el texto dice buenos días, no podemos a veces decir buenos días o a veces espero que estés bien o hola, ¿cómo están? O sea, sí son todos saludos, pero si dice buenos días, dice buenos días. Bueno, exactamente lo mismo con los glifos mayas. Estos se escribieron en códices. Los códices son aquellos documentos que parecen como trifoliares, digámoslo así, ¿verdad? Vamos a ver si tengo por acá alguna imagen. Como esta más o menos, ¿verdad? Que eran más largos y se doblaban sobre sí mismos, por así decirlo, ¿verdad? Que tengamos más una idea. O así también a veces, ¿verdad? Ese tal vez tenga un poco más de forma de libro. Bueno, en fin, esos son los códices, que además se hacían con distintas maneras, a veces con pieles de animales, a veces con un tipo de papel también que se sacaba del maguey, si no me equivoco, u otros tipos de papeles también. Ahora bien, el problema es que de esos libros solo quedan 3, ¿verdad? Si nos ponemos a buscar en internet, vamos a encontrar como 6 o 7 nombres distintos de códices. Y eso a veces nos puede confundir un poco porque pareciera que hay 6 o 7 libros. Lo que pasa es que le han llamado de distinta forma a los mismos códices cuando pertenecen a distintos museos o a distintas colecciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el códice Pérez, si no me equivoco, es el mismo que el códice Madrid, solo que se llamaba Pérez cuando su dueño era un señor de apellido Pérez, y luego, pues creo que lo dieron a Madrid, no sé exactamente, pero le han cambiado los nombres, pero siempre son 3. La otra cuestión es que a veces los han partido, ¿verdad? Han sacado, los han dividido en pedacitos y entonces a cada uno a veces le ponen otros nombres, como el cortesiano, y hay un pedacito por ahí que se llama trocortesiano. Es el mismo libro simplemente le arrancaron un pedazo, ¿verdad? Pero en el fondo son solo 3 libros, ¿verdad? Está el Códice Dresde, que es un calendario, el Códice Madrid,
que es de carácter adivinatorio y calendárico, y el Códice de París, que es un manual para sacerdotes, como un manual para rituales, digámoslo así, ¿verdad? Estos textos, lamentablemente, solo quedaron 3. Voy a entrar más adelante en ese detalle. Eran muchos más, eran miles más, ¿verdad? Obviamente. Al punto que hoy hay más textos mayas en estelas y en escrituras arquitectónicas que en libros, ¿verdad? O sea, si buscamos mayor cantidad de textos, están ahí. De hecho, déjenme ver si encuentro una imagen. El texto más largo, gradas. Sí, este. El texto de Maya más largo es este que está en la cara de las gradas de un templo de Copán, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, atrás de esta estela, se ven ahí las gradas y ese es el texto más largo que cuenta la historia de ese rey, precisamente. Se imagínense qué triste que en estas gradas hay más texto que en libros, ¿verdad? Bueno, continúo. La tradición oral se solía también apoyar en pinturas que estandarizaban la secuencia de eventos y contenían datos precisos. O sea, la tradición oral usaba un respaldo pictórico, ¿verdad? Un respaldo visual, y ese respaldo permitía que siempre se contara la misma historia en el mismo orden, y a veces ahí en el mismo documento visual había datos escritos que ayudaban al narrador con datos precisos como cantidades o nombres de ciudades para que no fuera a estar variando ese tipo de información. Un ejemplo muy famoso de esto es el lienzo de Pauquechoyan. Ahorita les muestro imágenes. Okay. Vamos a ver si puedo ampliarla. Okay. Ok, este es el lienzo de Cuauhtémoc. Es una pintura del tamaño de una pared que está en México, pero es el primer mapa de Guatemala, ¿verdad? De hecho, lo que cuenta ahí es la alianza entre españoles e indígenas para mandar exploradores a Guatemala. Y por eso es que aquí, por ejemplo, vamos a ver si puedo ampliar. No sé, creo que hasta ahí puedo ampliarlo. No sé si pueden ver acá que hay un águila amarilla y un águila negra, y acá abajo hay unos españoles abrazándose con unos indígenas. Lo que significa eso es la alianza entre españoles e indígenas. Eh, Recuerden que para este momento se acababa de caer Tenochtitlán y los indígenas veían a los españoles como aliados, o sea, no los veían en esa época como sus dominadores o sus dueños o nada parecido, para ellos eran aliados, ¿verdad? Tampoco como dioses. Ese es otro de los mitos que se han inventado para justificar todo esto, pero realmente los veían como seres humanos aliados que los ayudaron a derrotar a un emperador que tenía a todos los demás sometidos, ¿verdad? Y luego acá lo que se muestra es el viaje que hace esta alianza, ¿verdad? Si pudiera acercar yo un poquito más, acá este caminito tiene huellas de piecitos y de herraduras y va mostrando el camino que llevaron y las distintas eh, guerras que tuvieron, ¿verdad? O enfrentamientos. Hay algunos símbolos por ahí, estas que parecen como piedras grises, son nombres de pueblos, así se pintaban los nombres de los pueblos, y algunos otros están representados con imágenes. Este, si no me equivoco, es la imagen para Retauleu, y si no me equivoco, esta es la imagen para Quetzaltenango. Entonces ahí van diciendo los nombres y van registrando cuando hubo peleas. Estas son trampas que ponían los indígenas, estos son murallas que levantaban para evitar que entraran, ¿verdad? Y así es un mapa muy, muy interesante.
en la Universidad Marroquín tienen una copia de este lienzo y una visita guiada que lo van explicando mejor que yo, por supuesto, ¿verdad? Pero es muy, muy interesante. Continúo. Bueno, entonces más o menos así era como funcionaba la literatura en esta época. La mayoría de los escritos fueron, perdón, ok, bueno, aquí creo que me había faltado una cosa. Ya fue el nombre ahorita de un señor. Eh, así, ya. Hubo un señor, Fray Diego de Landa. Este señor era un sacerdote, obviamente, que vivía en Yucatán, que en esa época era parte de Guatemala. Pero les hablo de inicios de la conquista, o sea, recuerden, a ver, recordemos algunas fechas, ¿verdad? En 1492 es el primer contacto cuando llega Cristóbal Colón a América, ¿verdad? Eh, la caída en Tenochtitlán, no recuerdo el año, 1521. En 1521 cae Tenochtitlán, ¿verdad? Que era la capital de los aztecas, México. Y entonces, más o menos, mandan a... ¿cómo se llama el señor este? Bueno, mandan a los soldados españoles a lo que hoy es Guatemala alrededor de 1525, más o menos, 1525, 1530, ¿verdad? Ok. Y más o menos por esa época, déjenme ver si encuentro la fecha exacta. Pues sí, ya la encontré. El 12 de julio de 1562, ¿verdad? Este señor, Fray Diego de Landa, mandó cartas a todos los lugares donde había españoles. Imagínense, si hoy Guatemala no tiene correo en esa época, manda las cartas y llegan y encima de todo obtiene respuestas, donde le pide a los españoles que junten todos los libros que puedan encontrar indígenas y se los manden a él, a Yucatán. Lamentablemente, los españoles hacen caso y son muy exitosos en su objetivo. Ellos creían que estos libros pues eran satánicos, ¿verdad? O que servían para invocar demonios y cosas por el estilo. Y entonces logran juntarlos y luego se le mandan todos a Fray Diego de Landa y en esta fecha, 12 de julio de 1562, él los pone en el Parque Central de Yucatán y les prende gasolina, les prende fuego, ¿verdad? Gasolina no existía obviamente, pero sí les echa un aceite y los prenden fuego. Los testigos comentan, ¿verdad?, que eran torres de libros de hasta 2 niveles, ¿verdad? Y no era una torre, eran como 15 o 20, ¿verdad? O sea, era una cantidad inmensa de libros para cualquier cultura. Y ahí, en esa noche, se perdió todo y toda la historia, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que hay muy poca literatura maya, azteca, indígena, etcétera. Entonces, ¿cuál es la literatura prehispánica de la que a veces nos hablan? Bueno, a eso va la presentación. La mayoría de estos libros fueron realmente escritos durante la conquista o los primeros años de colonia, ¿ya? O sea, después de esta fecha y que les quitaron sus libros, muchos indígenas se dieron cuenta de que estaban siendo exterminados. Bueno, ya prácticamente ya habían sido exterminados. Recuerden ustedes que no fue tanto el poderío español como también muchas veces nos lo pintan, y que porque traían caballos o porque traían armas de fuego. No, el 80%, ese es otro dato importante, el 80% de la población americana, no solo Guatemala, murió debido a las infecciones de las enfermedades que traían los españoles.
principalmente gripe. Entonces, otra vez, igual cuando yo contaba esta historia, ¿verdad? Antes del COVID, no muy entendía cómo la gente se podía morir de una gripe, pero pues ya todos lamentablemente lo testiguamos, y como una pandemia pues puede ser tan rápida. La gripe no existía en América, y entonces cuando llegan los españoles la contagian, y luego entre indígenas se contagian y se muere el 80%. Es más, muchas veces los españoles llegaban a pueblos y pensaban que los indígenas se habían ido, huyendo de ellos porque les tenían miedo. No era cierto, ya era un pueblo fantasma, donde todos habían muerto, ¿verdad? Entonces, así de fuerte fue la gripe. Entonces, los sobrevivientes pues se dieron cuenta que no solo murió el 80%, sino que estaban siendo subyugados, sus libros habían sido quemados, y entonces durante más o menos estos primeros años, o sea, si usted quiere, 1530 a más o menos 1600, trataron de reescribir algunos de los conocimientos que se habían tenido antes de la llegada de los españoles. Ahora bien, también otro factor, la gripe se pega por contacto. Y cuando un español llegaba, no iba a contactar al señor que sembraba papas y maíz allá en el monte, ¿verdad? Él contactaba a los príncipes, princesas, guerreros, sacerdotes de alta estirpe, y eran los primeros que les pegaba la gripe. Entonces fueron los primeros en morir, y ellos pues concentraban el conocimiento. Y recordemos que esto era algo muy usual en el mundo, no solo en América, ¿verdad? Igual pasaba en Europa. Los que sabían leer y escribir pues eran las altas esferas, ¿verdad? Los que mantenían y conocían su religión eran las altas esferas, no la gente del día a día. Entonces, estos que trataron de reconstruir su conocimiento pues tampoco lo conocían tan a fondo, ¿verdad? Sin embargo, su objetivo pues fue salvar lo que les quedaba de cultura, y muchos de esos documentos también fueron documentos legales. Acá tengo que explicar un par de cuestiones. Los españoles obviamente venían de una época o de un lugar donde se respetaba la nobleza, ¿verdad? Entonces también, a ver, aunque no parezca cierto, los españoles sí tenían muchos problemas mentales con el haber descubierto América, porque era como les planteó muchas cuestiones filosóficas, éticas, ¿verdad? Como si el indígena tenía alma o no. Seguramente han oído que hubo una discusión muy profunda, el de las casas, ¿verdad? Fray Bartolomé de las Casas fue al final el que ganó la discusión, demostrando que los indígenas sí tenían alma, ¿verdad? Pero, aquí iba. Sí, otra de las cuestiones era por qué el rey de España podía someter a otros nobles en América, si al final también eran nobles, ¿verdad? Entonces, al final esa discusión llevó a la aprobación de una ley que se llamaban leyes nuevas. Con esas leyes, básicamente lo que hacía el rey de España era reconocer la nobleza de algunos indígenas, obviamente no igual que o sea, ni de cerca, pero por lo menos permitirles algunas cosas que hoy nos parecen un poco tontas, como poder llevar espada o vestir como españoles, pero otras cosas que a los indígenas de su época sí le pusieron coco, que era que podían pedir cierto tipo de impuestos, ¿verdad? Y quedárselos, sobre todo en dos formas, trabajo gratuito y comida. Entonces los que habían sido nobles tenían ese derecho. Ahora la pregunta del millón es, ¿y cómo demuestro yo que soy noble? ¿Verdad? Entonces había que empezar todo un proceso legal ante los juzgados coloniales para demostrar que yo venía de una familia noble. Pero ser noble, o sea, ¿cómo es que alguien es noble? Por nacimiento, sí, pero ¿por qué su familia fue elegida noble? Creo que lo habíamos visto en otra clase, porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Al menos esa es la lógica en Europa y en el resto del mundo, la verdad.
son los dioses los que están detrás de, o los que eligen quiénes son nobles y quiénes no. ¿Ya? Entonces, argumentar que yo soy noble, puedo decir es que mi papá también era noble, mi abuelito también era noble, mi tatarabuelo era noble. Y si voy para atrás y para atrás, voy a llegar a figuras mitológicas y luego a dioses, ¿verdad? Entonces, si vemos el Popol Vuh, que lo vamos a ver en un momentito, un poquito al revés, es eso. O sea, se sospecha que es un documento legal para demostrar la nobleza de una familia, de la familia Kabek, o Kawek, también le llaman. Kawek. Y que entonces el Popol Vuh era eso, un documento que rastreaba los antecesores de una familia. Bien. Entre esos libros, entre esos libros tenemos varios: el Popol Vuh, los Anales de los Cachiqueles, el libro de los libros del Chilambalam y el Ollantay, ¿verdad? Les voy a hablarles un poquito de el Popol Vuh, ¿verdad? Lo primero es que el original todavía existe, pero está en Berkeley, Estados Unidos, ¿verdad? Varias veces y varios gobiernos han pedido que se devuelva a Guatemala, y Berkeley dice que sí, con mucho gusto, cuando Guatemala sea capaz de asegurar la permanencia de este libro, ¿verdad? Y la verdad es que Guatemala no es capaz, entonces por eso no nos lo devuelven. No solo por la cuestión técnica, que por supuesto requiere un transporte carísimo y una habitación donde no entre el polvo y que se mantenga cierta temperatura, sino la verdad también por cuestiones políticas, ¿verdad? Hay un caso relativamente famoso de la esposa de un ministro de Cultura que se robó documentos guatemaltecos así de la época colonial y los fue a vender a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso fue como en los 90s, ¿no? Y fue cuando Guatemala estaba pidiendo la devolución de este libro, entonces lo usaron hasta de argumento para decir que no nos lo devolvían, ¿verdad? Pero bueno, el Popol Vuh básicamente se puede dividir en estas tres, capítulos, ¿verdad? Origen, la limpieza del mundo, la migración, el asentamiento y una línea dinástica, ¿verdad? En la parte del origen es donde nos cuenta, pues, que los dioses Ucumats, ¿verdad? Se deciden dividir el cielo y la tierra, crear los animales, etcétera, crear al ser humano, ¿verdad? Con primero de barro, que no funciona, luego de palo, tampoco funciona, y no funciona porque no son capaces de agradecer y amar a los dioses, hasta que se les ocurre hacerlo de maíz y este sí funciona. Acá hay una cosa que no se entiende muy bien en el Popol Vuh, pero que ayuda a explicar su lógica. El ser humano, al ser hecho de maíz, también se le compara como con una semilla. Entonces se le guarda, ¿sí? Se le guarda en cavernas porque no se le puede poner todavía en el mundo. ¿Y por qué no se le puede poner? A ver, solo insisto, esto no está en el Popol Vuh, pero sí está en otros libros. Entonces ahí vamos entendiendo mejor la historia. ¿Qué hay que hacer para que una semilla crezca? Primero hay que limpiar el terreno, ¿verdad? Entonces, efectivamente, empieza una limpieza del mundo. Así como en un terreno hay hierbas malas y todo eso, en el mundo había monstruos, digámoslo así, eh, y deidades que no favorecían al ser humano, ¿ya? Como Gukumats, Cabra Khan, y otros que no recuerdo en este instante, que simplemente eran demasiado grandes, demasiado poderosos, demasiado bestiales, ¿verdad? Como para que la humanidad pudiera compartir con ellos el mundo. Entonces mandan a un Unapu y a Bukub Unapu a limpiar el mundo, ¿verdad? Pero parte de esa limpieza implicaba bajar a Xibalbá, que era como el inframundo, digámoslo así,
digámosle infierno a falta de una mejor palabra, ¿verdad? Xibalbá. Y ahí son engañados por los dioses de este inframundo y los matan, los decapitan, ¿verdad? Ya así decapitados, pero estos dos son como semidioses, ¿sí? No son tampoco seres humanos. Decapitados hacen llegar a la hija de uno de los señores de Xibalbá a ver el árbol, porque cuelgan las cabezas en un árbol. Esta chica se llamaba Ishkik. En sueños hacen que llegue a ver el árbol y le piden que abra las manos y cada cabeza que está colgada del árbol escupe y de esa manera la dejan embarazada. El papá no le cree que esté embarazada así milagrosamente, la echa de la casa. Entonces el Shkik no le queda más que buscar a su suegra, que es Ishmucané, para que le dé posada. Ishmucané tampoco le cree que sus hijos la hayan embarazados estaban muertos, ¿verdad? Pero le dice que le va a dar posada hasta que nazcan los niños y tenga alguna prueba de que son sus nietos. Entonces nacen los niños y ahora sí, ahí tenemos a una Apu y a Ishbalanque, ¿verdad? Que eran niños mágicos también, una especie de semidioses, ¿verdad? El principal poder de ellos era que podían hablar con los animales, ¿verdad? Animales, insectos y algunas cosas, y hacer que hicieran cosas por ellos. Entonces, por ejemplo, los mandaban a sembrar y hablaban con las herramientas de siembra y las herramientas trabajaban por ellos, ¿verdad? O le podían preguntar a los animales cosas y los animales les respondían. Llegan a la adolescencia y son enviados a continuar limpiando el mundo y concretamente a vengar la muerte de sus papás, de los señores de Xibalbá, ¿verdad? Efectivamente matan a varios monstruos, bajan al inframundo, a Xibalbá, y ellos ayudan con ayuda de los animales como los insectos, las pulgas, los mosquitos, van resolviendo varias de las pruebas que les ponen los señores de Xibalbá. Logran llegar a Xibalbá y ahí los hacen pasar varias noches en diversas casas. Cada casa tiene como que su propia dificultad. Por ejemplo, en la casa de las flores tienen que pasar la noche sin salir de la casa, pero a la mañana siguiente tienen que aparecer con un ramo hermoso de flores. Entonces, ¿qué hacen los Unapush Balanqué? Le piden a las hormigas que vayan al jardín, arranquen las flores pétalo por pétalo, los metan por debajo de la puerta de la casa y entonces ellos van armando las flores, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Hay varios, la casa del frío, ¿verdad? Para que no tengan frío les dan unos habanos de tabaco y tienen que verlos fumar toda la noche, pero al día siguiente tienen que entregar los habanos intactos. Entonces lo que hacen es que aguantan el frío y agarran unas luciérnagas y ponen las luciérnagas en la punta del cigarro. Entonces de lejos se ve como que están jalando aire, ¿verdad? Como que el cigarro está encendido y a la mañana siguiente pues el cigarro está completamente nuevo. Entonces así, con ayuda de los insectos, pues logran pasar todas las pruebas. Pero los señores de Xibalbá entonces al final los retan a un partido de pelota y les hacen trampa, ¿verdad? Y decapitan a uno de los hermanos y luego los matan, ¿verdad? Porque no solo los señores de Xibalbá hacen trampa, sino que dicen que a ellos les hicieron trampa, ¿verdad? Sin embargo, la forma en que matan a Unapu e Ixbalanque era más bien una forma para hacerlos revivir tiempo después, ¿verdad? Ellos le piden a un brujo que hay por ahí, a un par de brujos, que digan que los quemen de cierta manera y que luego las cenizas las tiren al río, o sea, que su asesinato sea de cierta manera, que al final es la manera en la que van a lograr revivir, ¿verdad? Efectivamente reviven y regresan disfrazados a Xibalbá haciendo trucos, llegan disfrazados como de magos, ¿verdad? Entonces regresan haciendo trucos que tienen que ver con el fuego, quemar cosas y luego regresarlas a su estado original.
Y así van quemando cosas pequeñas y conforme se van acercando a Xibalbá, van quemando cosas más y más grandes, hasta que queman una casa entera y luego hacen que resurja de las cenizas. Y su fama como magos hace que los señores de Xibalbá los llamen a la corte o al palacio para entretenerlos. Y efectivamente los llaman y ahí hacen sus trucos y todos los señores de Xibalbá encantados. Y ellos les dicen que el truco más difícil de todos es quemar a personas y luego revivirlas, ¿verdad? Y entonces los señores de Xibalbá les dicen, ay, queremos ver eso, ¿verdad? Y sí, necesitamos una persona que pase al escenario, ¿verdad? Y pasan los señores de Xibalbá, los queman y obviamente ya no los van a volver a revivir y así logran la venganza de la muerte de sus papás y de su propio asesinato, ¿verdad? Ahí termina la parte de la limpieza del mundo. Han matado a los monstruos, han matado a los señores de Xibalbá. Ya el mundo está libre como para permitir que el ser humano crezca. Entonces, sale el ser humano de las cavernas, ¿verdad? Pero no nos cuentan la salida de cualquier ser humano, nos cuentan la salida de la caverna del grupo Quiché, ¿verdad? Algo interesante en toda Mesoamérica es que todos los grupos prehispánicos admiten no ser de aquí, sino que vinieron caminando. O sea, todos hablan de una migración, ¿verdad? Algunos han querido entender en esta migración, por ejemplo, la migración de los seres humanos por el estrecho de Bering, ¿verdad? Bajando por Alaska, Canadá, Estados Unidos hasta llegar a Sudamérica. Puede ser por ahí algún tipo de relación. O sea, esto ya tiene algún rasgo que podría ser histórico, sí, ¿verdad? A partir de acá ya hay rasgos que podrían ser históricos, pero que también están mezclados con mitología, ¿ya? Eso se llama etnohistoria, ¿ya? Cuando tenemos documentos que cuentan cosas que sí se pueden rastrear en la historia o que sí hay pruebas arqueológicas o que sí encajan con teorías científicas, pero que también están muy llenas de mitología, ¿verdad? A eso se llama etnohistoria y a partir de acá en adelante el Popol Vuh podría tomarse como etnohistoria. Entonces sale el grupo Quiché, de dónde no sabemos, de una cueva dicen nada más, empiezan su migración buscando un lugar donde asentarse. A este grupo se le van sumando otros, como los Pocomames, Mames, Cachiqueles, Sutujiles, ¿verdad? Y sí los van mencionando por su nombre, tal cual los conocemos hoy, ¿verdad? Pasan por ciudades mitológicas, cosas por el estilo, y hay una cuestión importante, pasan por un lugar donde hay mucho, mucho frío y se están muriendo del frío. Entonces los dioses se apiadan de ellos y les regalan el fuego, ¿verdad? Acá una cuestión interesante. Los quiches, la historia que cuentan, es que los dioses les dieron el fuego a ellos, ¿verdad? Y ellos entonces le dijeron a los otros grupos que les prestaban el fuego a cambio de que se sometieran a los quiches el resto de la existencia, ¿verdad? Y los otros grupos pues así lo aceptaron. Aunque hay otros libros, ¿verdad? Como por ejemplo los anales de los cachiqueles que cuentan la misma historia, la misma migración, solo que en el caso de ellos nos dicen, no, los dioses nos dieron el fuego a todos, pero los quichés lo acapararon y ya nos chantajearon de que no nos lo daban a menos que admitiéramos ser sus sirvientes, ¿verdad? Entonces, como el mismo evento se ve desde dos perspectivas diferentes. Pero bueno, como el Popol Vuh es quiché, ellos dicen que los dioses se los dieron a ellos, ¿verdad? Y a partir de ahí se vuelven los líderes, digamos, de todos los migrantes. Eh, esta migración, pues no dice cuánto duró, obviamente habrá durado años, hasta que llegan a un lugar que es como prometido, ¿verdad? Y ahí empiezan a asentarse. Ya en los últimos años de la migración y en el tiempo del asentamiento, surgen 4 hermanos, ¿verdad? Déjenme ver si porque no me acuerdo eh, los nombres en este instante. Sí, algunos como eh,
Aquí está. Bueno, bueno, Balam, Kitse, Mahukuta, Balam, Kitse, Mahukuta, ah, Balam Acab, y hay otro más. Iki Balam. Ok. Estos cuatro hermanos, ya al final de la migración y en los primeros tiempos del asentamiento, ya son como los líderes del grupo. Estos cuatro hermanos son como, sí, ya son humanos, pero son héroes en el sentido en que son unos tipos, unos tipazos, ¿verdad? Muy religiosos, muy rectos, muy nobles, o sea, así, tipos que hay que admirar e imitar, ¿verdad? Entonces los quichés los admiraban, pero los otros grupos, que ahora son sus sirvientes, les tienen mucha envidia, ¿verdad? Entonces, durante el asentamiento, tratan de ponerles trampas, sobre todo trampas de tipo moral, digámoslo así, para que estos cuatro hermanos pierdan el favor de los dioses. Un ejemplo, los otros grupos saben que estos cuatro hermanos van todas las mañanas a pescar a un río. Entonces escogen a las chicas más bonitas de todo el grupo y las mandan a lavar desnudas su ropa al mismo río, en el mismo lugar donde van los hermanos. Lo que supuestamente quieren es que los hermanos cuando las miren ahí desnudas, pues ardan en deseos y las violen, ¿verdad? Y así sean mal vistos por los dioses, ¿verdad? Pierdan el favor de los dioses. Pero los cuatro hermanos, en vez de aprovecharse de las chicas, les regalan ropa, ¿verdad? Y las mandan de regreso a casa y les dicen que cómo va a ser eso, que sus papás las están exponiendo, que se cuiden, que, etcétera. Y cuando llegan a sus casas, en la ropa van figuras de animales, ¿verdad? Abejas, jaguares. Entonces, al llegar con sus papás, esas figuras toman vida y empiezan a atacar a los papás como castigo de haber expuesto así a sus hijas, ¿verdad? Y así, hay varias pruebas, sobre todo de tipo moral, para que pierdan el favor de los dioses, pero ellos nunca lo pierden, ¿verdad? De estos cuatro hermanos, solo Majucutá no tiene hijos, todos los demás sí. Y esos hijos pues van a ir siendo reyes de distintos lugares de, de la época maya. Y de ahí empieza ya entonces a narrarse una línea dinástica, ¿verdad? Empieza, bueno, pues Balam Kitse tuvo tales y tales hijos, Balam Acab tuvo tales y tales hijos, Eiki Balam tuvo tales y tales, y de esos tales hubo uno que tuvo a tales, y de esos tales crecieron otros, y así, hasta que van haciendo una línea específica, ya con nombres y todo, y apellido, digámoslo así, de personas que son descendientes de estos cuatro hermanos quichés, ¿verdad? Entonces, aquí es donde les digo lo de entenderlo al revés, ¿verdad? Al Popol Vuh también se le llama memorial de Sololá. Muchas veces pensamos que se llama memorial porque es la memoria. No, es el tipo de documento que hacen los notarios, un memorial, ¿verdad? Ustedes han oído que un abogado dice, voy a presentar un memorial para tal cosa. Es un instrumento legal, es un documento legal. Bueno, a ese memorial se refiere, ¿ya? No es por la memoria o por mantener la memoria. Entonces, se cree que este libro fue un memorial entregado para tramitar la nobleza de la familia Kabek, que al parecer eran los descendientes de los reyes quichés, y argumentar entonces cómo ellos venían del último mencionado en la lista de la línea dinástica, que a su vez eran descendientes de los líderes del asentamiento, líderes que surgieron durante la migración, migración que fue posible por la limpieza del mundo, limpieza que fue posible porque los dioses crearon el mundo, ¿ya? Entonces, si lo vemos al revés, ya tiene más sentido, como un documento que trata de rastrear el origen de una familia, ¿verdad? ¿Queda claro? Excelente, muy bien. Déjenme salir de una duda. Ok, muy bien. Ok.
Otros libros de la época prehispánica, como les dije, están los anales de los cachiqueles, ¿verdad? Como les decía, es más o menos la misma historia que el Popol Vuh, pero contada por los cachiqueles, ¿verdad? Eh, claro, tiene algunas diferencias y todo, pero digamos la parte más importante es esa de la migración, o sea, presenta básicamente lo mismo, entonces es importante. Por cierto, hay una, déjenme ver si les encuentro una imagen, ay, creo que me caracol, eh, una imagen que, no, vamos a ver. Esta imagen que les estoy compartiendo ahí, ¿verdad? Esta concretamente, fue encontrada en un sitio arqueológico de Guatemala. Ay, no recuerdo ahorita el nombre del sitio. Obviamente es en Petén, pero bueno, no recuerdo. Lo importante de esta imagen es que ese es Unapú y del otro lado está Ixbalanqué. Entonces, porque había mucha gente que decía, bueno, el Popol Vuh fue escrito en 1500 y pico, ¿verdad? Realmente, ¿qué tan prehispánico es, ¿verdad? Y no se sabía, solamente se podía argumentar hasta que hace como 10 años, más o menos 10, 12 años, se encontró este friso y ahí está, ¿se acuerdan que les dije que la forma de matarlos había sido bien específica, ¿verdad? Los tenían que quemar, luego el polvo, el cadáver lo tenían que triturar, ese polvo echarlo en un río, y en el río entonces los hermanos empiezan a convertirse en peces, luego en otros animales, hasta que logran salir del río ya convertidos en seres humanos, en los magos famosos esos. Bueno, esta escena efectivamente representa esa parte del Popol Vuh. Y este sitio es del preclásico, o sea, tiene como 1200 años, ¿ya? Así que sí, el Popol Vuh, aunque fue escrito en 1500 y pico, ¿verdad? Sí presenta parte de la narración que se contaba ya desde el año 1200, por tener una idea. La Dante, sí, el mirador, gracias de Gabriela, sí, el mirador, es en el mirador. Tienes razón. Ok, entonces esa parte es importante para nuestra historia, ¿verdad? Muy bien. El libro de Chilam Balam es mexicano, es de Yucatán, aunque recordemos que en esta época Yucatán también era parte de Guatemala. Se llama Libro de los Libros porque realmente es un compendio de libros, ¿sí? Me explico. En Yucatán, en distintos pueblos, Manic y otros pueblos similares, pasó eso que les decía, los indígenas escribieron pequeños libritos contando lo que se acordaban que les contaban sus papás y abuelos. Entonces, en algún pueblo alguien se acordaba, ay, mi papá se aprendió la lista de los reyes de memoria y me la enseñó a mí, entonces voy a escribir esa lista, ¿verdad? En otro pueblo, otra persona con una preocupación similar por la pérdida de su cultura dijo, ay, mi abuelita era curandera y ella me enseñó a usar las plantas medicinales, voy a escribir la lista de cómo se utilizaban y todo, ¿verdad? Y entonces así, diferentes personas que recordaban ciertos datos concretos escribían documentitos y los guardaban sobre todo en la biblioteca municipal. De ahí apareció un mexicano ya en el siglo XX, Florescano era el apellido, que se dio cuenta de la existencia de ese montón de libritos. Entonces los fue buscando, eligió los más representativos o los que hablaran más de cuestiones antiguas, los juntó y los publicó en un solo libro, que se llama Chilam Balam. Entonces, por eso se llama el libro de los libros, del Chilam Balam. Y el Chilam Balam se supone que era un sacerdote, sí, un sacerdote maya, y se supone que fue el que predijo la llegada de los españoles, porque sí, se sabe que hubo predicciones de que iban a llegar unos extranjeros en barcos y toda la historia, ¿verdad? Eh, y ese libro que se supone que corresponde o que fue creado por él o por sus aprendices, pues contiene como predicciones, ¿verdad? Con fechas en el sistema maya, pero son todas muy abstractas, ¿verdad? Como cualquier predicción, ¿verdad? No dice
el 11 de mayo de 1978 nacerá Javier Martínez, que dará clases en Loyola. No, ojalá dijera, sí, claro, ahora solo dice cosas que cada quien puede interpretar como le dé la gana. Pero bueno. Y tenemos también el Ollantay. Ya nos salimos de Centroamérica y nos vamos a Suramérica. El Ollantay es andino, ¿verdad? Es de la cultura inca. Y nos cuenta la historia, a ver, hay muchas dudas. Si todos estos sabemos que fueron escritos ya durante los primeros años de conquista, el Ollantay no solamente se sabe que ya fue casi al final de la conquista, sino que hay muchas dudas si realmente lo escribió un indígena o un español al que le gustó el tema indígena. ¿Por qué? Por la forma en que está hecha la obra, está dividida en escenas, está dividida así como se dividían las obras de teatro españolas. Y la temática sí se nota que está muy... O sea, hay datos que pertenecen más a la cultura española que a la andina. Me explico. La historia nos cuenta del Inca, que es como el emperador, ¿verdad? Él tiene una hija que se llama Cusicoyur y tiene un soldado, un militar de alto rango que se llama Ollantay, ¿verdad? Este soldado, aunque es de alto rango y es muy pilas, pues sigue siendo un plebeyo, mientras que la princesa, pues es princesa, ¿verdad? Y el Inca quiere casarla con otros príncipes, pero ella se enamora del militar y el Inca, pues está en contra de eso. Esa cuestión de la rica que se enamora del pobre, ¿verdad? A pesar de que su papá no lo quiere, eso es lo español, o sea, es muy similar a un montón de obras españolas de la época. Encima de todo, entonces el papá manda al militar a la frontera más lejana del imperio y a su hija la mete al monasterio. O sea, obviamente no es un monasterio de monjas cristianas, sino es un monasterio de como monjas del dios Sol, ¿verdad? Entonces otra vez suena como demasiado español, ¿verdad? Pero ya estaba embarazada la princesa. Entonces ahí nace su hijo o hija, creo que era, y ahí están encerradas todo el tiempo. Otra vez también la idea del encierro, ¿verdad? El militar entonces lo envían y no sabe que la princesa está embarazada y lo tratan de asesinar, ¿verdad? El emperador lo manda a asesinar a traición. Entonces el militar Ollantay arma una especie de guerrilla, o sea, otra vez, muy europeo, para darle un golpe de estado al Inca. eh, y así pasan muchos años. El Inca muere, hereda a su hijo, y es el hijo el que al fin perdona al tal Ollantay y le hacen un reconocimiento en la capital Cusco. Y estando ahí en el reconocimiento, logra huir la hija del Ollantay, revela su identidad, revela que su mamá todavía está viva, que está encerrada en un monasterio, y la liberan y la perdonan, y ya se van todos a vivir felices para siempre, ¿verdad? Entonces, parece española, ¿verdad? Una historia española ubicada o ambientada en Sudamérica, con algo de las costumbres de allá, pero la lógica es española, ¿verdad? Entonces, por eso, aunque otros dicen que no, que sí es indígena, ¿verdad? Que lo español es muy poco, porque no podía haber un monasterio para cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces no se sabe qué tan española o qué tan inca es, ¿verdad? Siempre ha estado como en duda. Y hay un libro que ese sí es el único prehispánico de todos los que nos quedan. Es el libro que 100% fue escrito siglos antes de la llegada de los españoles y que casi no tuvo influencia española. Realmente no se conocía su existencia hasta finales de 1800 y se conoció en francés. Y realmente las primeras traducciones al español son en 1900. Pero no voy a hablar de ese porque es el libro que les toca leer para la siguiente lectura. Estoy hablando de El Rabinal, que pertenece a esta época de libros prehispánicos. ¿Alguna duda? Muy bien. Bueno, en esa misma época, pues también había libros que se estaban produciendo de parte de los españoles aquí en América, ¿verdad?
Recordemos que la conquista, al menos de Guatemala, porque en cada país fue diferente, ¿verdad? Estamos hablando más o menos que viene de 1492 a 1530, ¿verdad? Más o menos. Y la conquista, tal cual, ya es después de 1530, ¿verdad? Lo que hacían los españoles eran levantar crónicas y cartas de relación. Y aquí debo explicar. Ah, creo que no les había contado, pero es que, perdón, ahorita acabo de tener un cruce con otra clase que imparto en otro lado, pero porque estamos hablando de este mismo tema, pero me explico. Aunque uno cuando piensa en reyes, reinas y princesas y pensaba, ay, es que tenían mucho dinero, la verdad es que no tenían dinero. Tenían nobleza, tenían propiedades, tenían animales y tenían comida. Pero dinero, no. ¿Por qué? Por dos razones. Una, eran pésimos administradores, así, pésimos, ¿verdad? Centavo que les caía, centavo que se gastaban en unos nuevos zapatos, en una nueva carroza. Y también porque el dinero en esta época se creía que solo el oro y la plata tenían valor. Entonces, para que una moneda tuviera valor, derretían oro y derretían plata y se le echaban adentro a la moneda, ¿verdad? Por eso, cuando había una moneda, la gente no la gastaba, sino la guardaba. Es más, era muy común que la gente en sus patios derritiera las monedas y sacara el oro y la plata y la fuera juntando en pequeños lingotes, que era lo que escondían en sus casas, ¿verdad? Por ende, no había sencillo, no había dinero en efectivo, era muy difícil encontrarlo. Y peor aún, la forma de dar vuelto, porque no había dinero, era que literalmente agarraban unas tijeras gigantes y cortaban las fichas a la mitad. Digamos, yo tenía un real y quería comprar una botella de vino que valía medio real, entonces el de la tienda literalmente sacaba una tijera y cortaba mi ficha, mi moneda de real en la mitad y me daba la mitad de la ficha, ¿verdad? De la moneda. ¿Y cómo sé yo que la mitad del oro iba ahí? ¿Verdad? No se podía saber, entonces la gente prefería no gastar el dinero. Eh, si ustedes se recuerdan de sus clases de primaria, a ver quién se acuerda, ¿qué hace la reina de España para comprarle los 3 barcos a Colón? Eso nos lo enseñaban así de memoria. ¿Alguien se acuerda? La reina tuvo que hacer algo para comprarle los barcos a Colón, ¿no? Bueno, empeña las joyas de la corona, nos decía, ¿verdad? Es que la reina empeñó las joyas de la corona. Y al menos yo, cuando me decían eso, yo, pues me lo aprendí en memoria, así como se los acabo de decir, pero no entendía qué quería decir. Bueno, literalmente lo que quiere decir es que la reina agarró su corona, agarró un alicate y arrancó los diamantes, las perlas, los rubíes, las esmeraldas de la corona, las metió en una bolsita, fue a Chepete Presta o a Guateprenda o como le quiera decir usted, y los cambió por dinero. Y dijo, en un año regreso y guárdeme mis joyas, ¿verdad? Y le dijeron, sí, claro, tome aquí el efectivo. Y con ese efectivo compró los barcos para Colón. Bueno, entonces apenas tenían dinero, ¿verdad? Y tuvo suerte porque Colón sí llega, no llegó a donde le dijo, pero sí llegó y logró recuperar las joyas de la corona, ¿verdad? Porque si no, se las hubieran quedado. La cuestión acá es que los reyes de España no tenían el efectivo para la conquista. O sea, piense lo que implicaba eso: comprar barcos, pagar salarios de marineros, cocineros, comprar la comida, la bebida para el viaje, ¿verdad? Comprar armas, caballos, mantenerlos, ¿verdad? El forraje de los caballos, de los todo. O sea, era sumamente caro. Entonces inventaron la privatización, ¿verdad? No es un cuento nuevo de los liberales, es una cosa viejísima. Solo que en esta época le llamaron capitulaciones. La capitulación era un contrato que firmaba un español rico con el rey. Y entonces era el siguiente contrato. Este español ponía el dinero para comprar un barco, pagarle su salario a los soldados, proveerlos de armas, ¿verdad? Etcétera. Y en cambio se podía quedar con todo lo que pudiera comerciar.
Las tierras eran del rey, pero lo que fuera a comerciar se lo quedaba el capitulador. Pero de eso le tenía que dar el 10%, no, el 5% al rey, era el quinto del rey. Así se llamaba ese impuesto, el quinto del rey. Ahora bien, ¿será que el rey le iba a creer a todos estos comerciantes que su impuesto estaba siendo bien justificado, ¿verdad? Ah, fíjese que cambié, conseguí, qué sé yo, 5 metros de tela, ¿verdad? Aquí le toca su metro al rey. No, el rey no les iba a creer. Entonces, lo único que pagaba el rey era que en cada barco subieran a un notario público, ¿ya? Y ese notario tenía que levantar actas de absolutamente todo y todo lo que se comerciaba para que con base en esas cartas se calculara el quinto del rey, ¿ya? Recuerden que el notario público ya se había inventado en esa época, ¿verdad? Desde antes, y tenía fe pública, ¿verdad? Entonces, buena parte de esos documentos son las crónicas de la conquista, ¿verdad? Eh, Ahora bien, esas crónicas se mandaban a Sevilla, ahí se leían, se calculaba el quinto del rey. Pero todo esto en España fue, bueno, y en toda Europa, fue todo es como que hoy llegaran a un mundo donde hay vida, ¿verdad? Imagínense todos los periodistas alrededor. Entonces los periodistas encontraron estas crónicas y empezaron a filtrarlas, diríamos hoy, en los periódicos, ¿verdad? Y la gente estaba emocionadísima y leía todo lo relacionado con el Nuevo Mundo y todo, pero querían un héroe. Y ese héroe fue Hernán Cortés, ¿verdad? Y entonces los españoles que estaban allá en España escribiendo para los periódicos, con base en estas crónicas, escribían lo que le pasaba a Hernán Cortés, pero bastante exagerado, ¿verdad? O sea, Hernán Cortés era como el Superman de su época, ¿verdad? Vencía indígenas, derribaba imperios, era súper fuerte, súper guapo, o sea, era todo un superhéroe en España. Y eso despertó bastante celos de los soldados que lo habían acompañado y que lo habían conocido en persona, ¿verdad? Uno de ellos fue Bernal Díaz del Castillo, ¿ya? Que ya después de que sucedió toda la conquista, le llegaron estos libros y el hombre dijo, Hernán Cortés no era así. O sea, sí era un tipo pilas y todo lo que quieran, pero no era el superhéroe que están pintando, ¿verdad? Eh, lo ayudamos mucho los soldados que íbamos con él, ¿verdad? Y entonces este Bernal, que vivía aquí en la antigua Guatemala, escribió su propia versión, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, ¿verdad? Que precisamente tenía el objetivo de solicitarle al rey un premio mayor, ¿verdad? Porque después el rey premió a todos estos primeros españoles con territorios y con pueblos y con indígenas para su servidumbre. Eh, y entonces él quería más, porque recuerden que Hernán Cortés al final se convirtió en ay, le dieron hasta un título nobiliario y era el mero mero de México, se me olvidó ahorita que conde creo que lo hicieron, no recuerdo, pero o sea, le dieron premios muy por encima de lo que había hecho. Entonces Bernal quería más y para eso era este libro, que realmente su objetivo era que llegara a manos del rey y evaluara desde una perspectiva más humana a Hernán Cortés y premiara mejor a los soldados que lo habían acompañado y no que todos los premios siguieran centrándose en premios y fama en Hernán Cortés. Y por su lado tenemos también las cartas de relación que escribió el mismo Hernán Cortés al rey de España, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan de las capitulaciones? Un español rico ponía el barco y mandaba gente. Bueno, Hernán Cortés no era un español rico. Hernán Cortés no tenía una capitulación de España. Era otro señor, no recuerdo su nombre ahorita, pero era el gobernador de Cuba. Ese era rico y él había tenido un montón de barcos y mandaba gente. Y él le había dado la orden, puso a Hernán Cortés de capitán de un barco. Estuvo a punto de quitarlo, bueno, de hecho lo quitó, pero Hernán Cortés zarpó porque sabía que lo iban a quitar, zarpó antes de que llegara la orden. Eh,
ellos tenían la orden de solo tocar puertos, ¿sí? Y en los puertos comerciar. Pero cuando Hernán Cortés llega a Veracruz, le hablan de la existencia de esta ciudad gigantesca, hecha de oro, donde hay un señor que es el más importante de todos, Moctezuma, están hablando de Tenochtitlán, y él ahí decide dejar los barcos y entrar a pie, ¿verdad? La mitad de su tripulación le decía, no, el señor que nos contrató dijo que solo tocáramos puertos. Entonces, por eso es que quema las naves, quema los barcos, para que sea imposible regresar a Cuba o continuar con el viaje y que se haga lo que él quería, que era adentrarse en el continente a buscar Tenochtitlán, ¿verdad? Este señor capitulador, cuando se entera, manda a otros soldados para que maten a Hernán Cortés, pero ya Hernán Cortés había llegado a Tenochtitlán. O sea, recordemos que aquí las noticias tardan meses en llegar, ¿verdad? Ya había llegado a Tenochtitlán, ya habían sucedido un montón de cosas, y este señor capitulador también manda noticias a España, al rey, para que se castigue penalmente a Hernán Cortés porque al final se está robando sus armas, su ejército, o sea, está usando el capital del otro, ¿verdad? Que había puesto todo eso para hacerse rico, o sea, lo estaba robando. Entonces, pero al mismo, entonces cuando Hernán Cortés se entera, empieza a mandar regalos, ¿no? Como loco al rey. Ahí es donde le manda el penacho de Moctezuma, le manda uno de los códices mayas que encontramos y un montón de cosas. Entonces el rey, al empezar a recibir estos regalos, dice, bueno, vamos a ver qué pasa con este Hernán Cortés. Parece ser un buen muchacho, ¿verdad? Manda bonitos regalos. Entonces, y ahí hay un juicio que duró como 40 años, no 40, parece como 20, entre que si Hernán Cortés debía ser castigado o premiado, ¿verdad? Al final fue premiado. Y en estas cartas eran cartas que le mandaba al rey para mantenerlo informado y defenderse de ese juicio, en ese juicio. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Ok. Vamos a, llegamos a las 9 a tomarnos 10 minutos de receso. Son las 9:03. Regresamos a las 9:15. ¿Sí? Ok. Volvemos a la videoconferencia. Muy bien. Continuamos entonces, después de la época de la conquista y colonia, vendría la época de la colonia. Aquí recordemos dos cuestiones importantes, ¿verdad? Lo que en América llamamos época colonial no es lo que el resto del mundo llama época colonial, ¿verdad? Para el resto del mundo la época colonial es cuando la mayoría de países europeos tuvieron colonias en África y en Asia, ¿verdad? Pero entonces estamos hablando de 1800 e incluso parte de 1900, lo que llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero para nosotros es la época colonial, cuando fuimos colonia de España, de 1500 y pico a 1800 y pico, que además son varios siglos, obviamente, ¿verdad? Entonces, durante toda esa época, realmente la literatura americana en español no tuvo mayores cuestiones de originalidad. De hecho, la verdad es que en su gran mayoría era una simple imitación de lo que se estaba escribiendo en España durante el siglo de oro, ¿verdad? Y como imitación, la verdad es que si uno va a estudiar imitadores, pues mejor estudia los originales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues no había mucho que decir. Sin embargo, pues sí hay personajes importantes y algunas cuestiones. Eh, buena parte de la literatura, y no solamente en América, si eso ya pasaba en Europa también, se difundía primero en los periódicos, ¿sí? Recordemos que los periódicos de esa época eran las redes sociales de hoy, ¿sí? Y si uno quería ser famoso era a través de una columna en el periódico, incluso los libros se publicaban como columnas de periódicos, ¿verdad? Cosa que, por cierto, influyó mucho en las novelas y que fueran tan largas porque a los autores se les pagaba por cada capítulo que subían, es decir, que publicaban en los periódicos. Entonces, hay novelas que se iban por la tangente o se ponían a contar otras cosas o historias secundarias con tal de que le siguieran pagando al autor, ¿verdad? Por ejemplo,
un libro que hablamos el sábado pasado, el de Víctor Hugo, Los Miserables, ¿verdad? Básicamente hay un buen cuarto del libro donde al autor se va por la tangente y se pone a contarnos la Revolución Francesa y cuestiones ya de política de esa época y cuestiones históricas. Es una buena parte del libro que se pierde en eso, y era porque le estaban pagando por cada columna que subía, ¿verdad? Entonces, obviamente no quería que se terminara el libro, ¿verdad? Porque terminar el libro implicaba que le dejaran de pagar. Entonces, era algo que pasaba mucho en esta época, ¿verdad? En esta época, sin embargo, pues sí hubo gente que sobresalió, como por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que ya les había comentado, y si no, pues lo hago acá. Sor Juana Inés de la Cruz venía de una familia de mucho, mucho dinero en México, pero ella no se quería casar, ¿verdad? Quedó huérfana muy pequeña y era una mujer muy inteligente y muy independiente. Y sabía que casarse pues era vivir a la sombra de un marido, muchas veces maltratada, entonces no le interesaba nada de eso. Pero no podía quedarse soltera, porque quedarse soltera implicaba que entonces, ya que no tenía papá ni hermanos, un pariente lejano tenía que administrar su fortuna, solo porque era mujer, ¿verdad? Entonces lo que decide es hacerse monja, porque eso le permitía, ahí sí, administrar su propia fortuna. Y entonces se mete de monja y le da una dote, ¿verdad? Que era un dinero que se le daba a la iglesia, eh, y dependiendo del tamaño de la dote eran las libertades y comodidades que se tenían en el monasterio. Una monja pobre pues le daban una celda, le llamaban celda a los cuartos, ¿verdad? Pues pequeñas, muchas veces compartida con otra persona. Sor Juana Inés dio tanto dinero que le hicieron su propio apartamento adentro del monasterio, ¿verdad? Era un apartamento de 2 niveles, tenía su propia cocina, su propia sala y muy concretamente tenía su propia salida, su propia puerta a la calle, ¿verdad? Así que ella salía y entraba cuando le daba la gana. Y ella organizaba muchas fiestas en las noches ahí en su apartamento, y pues entraban la alta sociedad de México de esa época, hombres y mujeres, ¿verdad? Había música, literatura, teatro, o sea, de todo ahí. Era un bonito lugar para ir a parrandear, pero se hizo famoso y entonces los sacerdotes empezaron a quejarse de Sor Juana Inés, empezaron a hacer chismes, ¿verdad? Además ella escribía poesía muy sensual, supuestamente dirigida a Jesús, ¿no? Otros decían que de Jesús nada, ¿no? Que tenía amantes y no sé cuántos. La cosa es que empezaron los chismes, ¿verdad? Y empezaron a quererle, pues, cortar la cuerda, ¿verdad? Que no tuviera tanta libertad. Al punto pues que al final pues lo lograron y hicieron que ella pues fuera menos vistosa en la alta sociedad, y pues ya se dedicara más a cuidar enfermos, y precisamente cuidando enfermos se contagió de una enfermedad y murió, ¿verdad? Pero algo muy parecido sucedió con otro personaje que es Sor Juana de Maldonado, pero la vamos a abordar en un momentito. Quiero pasar a Pepe Milla. Pepe Milla, que es el personaje que tenemos ahí, que, o sea, su nombre obviamente es José Milla y Vidaurre, ¿verdad? Él escribía también bajo un seudónimo, ¿verdad? Salomé Gil. Tal vez sea el más famoso de los escritores de Guatemala en esa época, ¿verdad? También publicaba en periódicos, pero fue tan famoso que después esos capítulos de novelas publicados en periódicos ya fueron compilados y vendidos y publicados como libros, ¿verdad? De él tenemos un montón, como por ejemplo Memorias de un abogado, y seguramente el más famoso, que es Los Nazarenos, ¿verdad? Ahora aquí hay que entender una cosa, porque cuando uno piensa en Pepe Milla, piensa en el esplendor de la época colonial, ¿verdad? Eh, y esto se debe a que él ubicaba sus historias en épocas pasadas, o sea, él estaba vivo más o menos en 1800, o sea, de 1800 a 1820. No recuerdo si él muere un año antes o un año después de la independencia de Guatemala. Sin embargo, las obras que él escribía
las ubicaba más o menos en 1600 o 1700, ¿verdad? En el esplendor, digámoslo así, de la época colonial. Por eso es que uno a veces lo piensa como, ala, es muy antiguo, pero realmente él no es tan antiguo. Sus obras se publicaban en épocas anteriores, ¿verdad? Tenemos como por ejemplo Los Nazarenos, que seguramente muchos de nosotros lo leímos en secundaria, que es una novela bastante simple, digámoslo así, de un grupo que está confabulado eh, para quitar al oidor, o sea, al personaje principal, al gobernador de Guatemala, porque había dos familias de mucho dinero que se estaban peleando el acceso a los puestos altos de poder, ¿verdad? Entonces, y pues aparte hay otras historias secundarias de amor y etcétera, pero básicamente es eso, es una conjura, ¿verdad? Y pues obviamente es ficción, no nada de eso sucedió en la vida real, ¿verdad? Y bueno, tenemos el caso de Sor Juana de Maldonado, que es una escritora guatemalteca y es muy similar al caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a leer un documentito sobre ella, pero antes, eh, lamentablemente no hay obras de Sor Juana de Maldonado, solo nos quedan brevísimos extractos. Esto se debe a que una profesional de las letras, una de las más famosas, Luz Méndez de la Vega, que de hecho fue la primera mujer graduada de letras en Guatemala, allá por los años 1960, hizo su tesis sobre esta señora, Sor Juana de Maldonado. Y para ello, supuestamente, sacó las obras de Sor Juana de Maldonado de una biblioteca de la antigua Guatemala y mientras estaba escribiendo su tesis, se quemó su apartamento. ¿Verdad? Eso sí es un hecho famoso, digamos. Y al quemarse el apartamento, se quemaron también las obras de Sor Juana de Maldonado. Entonces, no, no quedan vestigios más que lo que ella tenía en su tesis, que por suerte no estaba en su apartamento en ese momento. Entonces conocemos la obra únicamente a través de la tesis de esta señora, ¿verdad? Luz Méndez de la Vega, seguramente la habrán oído mencionar, era una escritora muy famosa de Guatemala de los años 60, 70 y 80 todavía. Eh, entonces, pues lamentablemente no queda mayor obra. De ella lo que nos queda es una obra, extractos de una obra de teatro de unos pastores. No recuerdo ahorita el título, pero se trata de unos pastorcitos de allá cuando uno va para Shela, por Tecpan, unos pastorcitos de ahí por Tecpan, que van a visitar al niño Jesús cuando nació. O sea, ¿cómo le hicieron los pastorcitos para llegar a Jerusalén? No me pregunten, pero ellos llegan y van a visitar al niño Dios y pues regresan con las buenas nuevas, ¿verdad? Y básicamente de eso trata, ¿verdad? Era una pastorela, ¿verdad? Para que la representaran los niños de Guatemala. Ok, entonces, déjenme ver acá una cosa. Ok, en su aula virtual, en trabajo en clase número 5, acá tenemos un enlace a esta página donde hay uno de los poquísimos ensayos que he encontrado sobre Sor Juana de Maldonado, que les pido que lean en este momento. ¿Se lo están viendo? No. Ok. Es de este tamaño. No es tan grande. Romanticismo en Europa. Ok, les recuerdo, el romanticismo era aquella literatura que defendía ideales, usualmente ideales de la Revolución Francesa. Lamentablemente, cuando el romanticismo llega a América, América estaba en plena independencia y los primeros años de vida independiente. Y por lo tanto, la política pues estaba dividida en dos grupos, los liberales y los conservadores. Los conservadores en un inicio, de hecho, no se querían independizar y ante la independencia, que ya no pudieron hacer nada, querían mantener una vida muy similar a la que se había mantenido en la época colonial. Mismos grupos, misma economía, mismas tradiciones, todo.
Y los liberales querían un cambio más radical, ¿verdad? Sobre todo pensando y apuntando a imitar la vida en Estados Unidos. Y la literatura, al igual que pasó con el realismo en Rusia, se terminó haciendo panfletera, o sea, terminó utilizándose para fines políticos, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, una obra como El Matadero de Esteban Echeverría, que es un cuento argentino, donde este autor fue no solo uno de los primeros en escribir en este tipo de literatura, sino que su símil, su comparación es bastante buena. Él compara a Argentina con un matadero. Recordemos que el matadero es el lugar a donde se llevan las vacas y los cerdos a matarse para convertirse en carne, pues. Entonces él básicamente compara al pueblo argentino con las vacas, a los carniceros con los conservadores, y hay un personaje ahí que es un muchacho universitario que es vegetariano y que trata de liberar a estos animales, ¿verdad? Por lástima, pero al final ni las reses lo entienden y solamente es golpeado por los carniceros que pinta como hombres gordos, ignorantes, violentos, como digo, son los del otro partido, ¿verdad? Entonces, por ser uno de los primeros y usar un símil tan bien pensado, pues es famosa su obra, al menos en América Latina. Sin embargo, poco después, el estar en un partido o en otro, como siempre América Latina, trajo problemas, ¿verdad? Si quedaba el Partido Conservador en el poder, mandaban a perseguir, a matar y a torturar a los liberales. Y si quedaban los liberales, mandaban a perseguir, matar, etcétera, expulsar a los conservadores. Y entonces los pobres escritores, que tampoco tenían mucho dinero, ya no querían estar metidos en estos problemas políticos, pero querían seguir escribiendo. Entonces dijeron, ¿qué valor me alejará de los problemas políticos? El amor, ¿verdad? Porque tanto los liberales como los conservadores aman y entonces eso me aleja de los problemas políticos. Y ahí es donde empiezan obras como María, de Jorge Isaacs, o Marianela, de Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Obras donde se centran en el amor, que pertenecen al romanticismo. También de ahí viene aquella mala interpretación de que lo romántico es lo que tenga que ver con el amor y un amor de pareja, ¿verdad? Pero se limitaban a eso para evitar problemas políticos. María, que como sabrán es la base de la gran mayoría de telenovelas hoy, de ahí viene María la del mar, María la del barrio, Marimar. Donde haya una muchacha pobre enamorada de un rico, esa es María, ¿verdad? Básicamente. En este caso es una huérfana de origen judío que es adoptada por una familia ganadera y bueno, después el muchacho se va a estudiar, ella muere literalmente de amor, ¿verdad? De estar extrañando al otro, el otro se entera que está enferma, regresa tarde y ella ya está muerta y bueno, su historia de amor es un solo drama, ¿verdad? Y Marianela, similar, ¿verdad? Marianela es una chica ciega que se enamora de... No, perdón. Es una chica muy fea. Sí, si vieron Betty la Fea, pues básicamente lo mismo, pero en un pueblo, ¿verdad? Ella es muy fea y entonces se enamora de ella un ciego, pero el ciego es millonario. Le promete amor eterno, bla, 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 hasta que le arreglan los ojos y ya cuando la mira, pues dice, no, pues sí está fea. Y ya no anda con ella y le rompe el corazón. Entonces básicamente. Es que feo suena, pero esa es la historia. eh, el realismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es aquella literatura que trata de imitar la realidad. Concretamente en América, pues sí llegó, pero lo que más pegó, lo que más se difundió fue el regionalismo. ¿Se acuerdan? El regionalismo trataba de imitar la naturaleza, la fauna, la flora, la geografía y representar a la sociedad, ¿verdad? Siempre dentro de un realismo. Yo me atrevo a decir que a la fecha es uno de los movimientos más representativos en América, ¿sí? El regionalismo. La mayoría de autores en Guatemala que publican y quieren publicar escriben este tipo de literatura, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, obras en Guatemala como La mansión del pájaro serpiente, de Virgilio Rodríguez Macal, ¿verdad? Que si ustedes se recuerdan, nos hablan de los animalitos de Petén, ¿verdad? Que si el anda solo, que si la serpiente, que si el quetzalito, y nos cuenta ahí más o menos cómo viven, y bueno, pues regionalismo, nos habla de la fauna y la flora.
Otro ejemplo más grande es el Llano en Llamas de Juan Rulfo, que no se centra tanto en la fauna y en la flora, pero sí tal vez en la geografía y la importancia de la geografía norte de México, ¿verdad? Los desiertos y todo eso, y sobre todo la situación social que se vivía en los años previos y durante la Revolución Mexicana, ¿verdad? Entonces también nos relata de esta manera cómo era esa región, sobre todo la región norte de México. Concretamente en América, el regionalismo se dividió en dos, el criollismo y el indigenismo. ¿Qué es el criollismo? Recordemos que criollo es una palabra meramente colonial, ¿verdad? El criollo es el blanco hijo de europeos, pero nacido en América. ¿Sí? Era mal visto este tipo de persona porque ya no se le consideraba un europeo real, sino era como un europeo de segunda clase. No podía acceder a puestos en la política, no podías acceder a ciertas riquezas, ¿verdad? Muy blanco y rubio, pero estaba discriminado, digámoslo así. Entonces, el criollismo, esa es la palabra del criollo en la época colonial. Ya en el realismo y el regionalismo, criollismo se le llama a la literatura que presentaba la visión de este criollo latinoamericano como una lucha entre la civilización y el salvajismo. Obviamente presentando la civilización como la cultura europea, la educación universitaria y la ciudad capital, y presentando el salvajismo como todo lo que tuviera que ver con lo indígena, con el área rural, ¿verdad? Una obra muy famosa en Guatemala que encaja en esto es El Tigre, de Flavio Herrera, que nos presenta, que es el señor que tenemos ahí en la foto, eh, al hijo de una familia blanca de mucho dinero que tienen una finca en la costa. El muchacho viene a estudiar a la capital, su papá se muere y pues se ve obligado a regresar a su pueblo y él va así como, yo ya aprendí las cosas de la universidad y ahora los voy a civilizar a esta bola de ignorantes, ¿verdad? Y a convertir a la finca en algo productivo, pero se topa con la ignorancia de los peones, con los rituales, con el calor del trópico, que también le da mucha importancia, al punto en el que este mismo muchacho que se creía tan civilizado y tan avanzado, termina haciendo cosas bárbaras y salvajes como violar a una chica, ¿verdad? Aunque no es su culpa, es culpa del calor de la costa, según la visión de la novela, ¿verdad? O sea, así de machista y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo decía con toda la ironía del caso, por supuesto. Y la otra visión es la que se llama indigenismo. En este caso presenta la visión del indígena o más bien la de sus defensores. Y pongo acá defensores entre comillas porque esa idea también es racista. O sea, creer que el indígena es tan tontito, tan manipulable, tan buena gente como el buen salvaje, que necesita que llegue un blanco a defenderlo de los otros blancos malos. O sea, también es racista, ¿verdad? Son tan seres humanos como cualquier otro, capaces de defenderse. Pero la mayoría de libros que se escribieron, pues sí, fueron de gente mestiza o blancos que defendían a los pobres inditos, y esa era la visión que tenían, ¿verdad? Eh, Libros famosos, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, que es un venezolano, Entre la piedra y la cruz, de Mario Monteforte Toledo, de Guatemala, que de hecho el mismo título nos presenta esa visión, ¿verdad? La piedra representa, según él, la religión de los monolitos y la religión brujería prácticamente, maya, según él, y la cruz representa la religión cristiana. Entonces nos cuenta la historia de un muchacho que se esfuerza por estudiar y volverse civilizado, ¿verdad? A la manera europea, lo logra y entonces al final tiene que decidir entre continuar con las tradiciones de su pueblo maya, que se representa en la piedra, o la cruz, que implica la religión cristiana, católica y todo lo europeo, y por supuesto elige lo europeo porque él ya es un chico eh, moderno, ¿verdad? Eh, y El tiempo, Príncipe en Xibalbá, de Luis de León, es una obra muy importante. Este es el único libro indigenista escrito por un indígena. Y no porque yo lo diga, sino porque él mismo, Luis de León, se identificaba como indígena, hablaba, creo que cachiquel,
y él pues se identificaba como indígena y así lo decía abiertamente. De hecho, por escribir este libro, él es secuestrado en los años 80, en el contexto de la guerra interna de Guatemala, y no se sabe qué pasó con su cuerpo, sabemos que lo mataron, hay claros indicios de que fue subido a un helicóptero y no se sabe si tiraron el cuerpo en el mar o en un volcán. El punto es que su cuerpo desapareció. Y la obra nos cuenta precisamente cómo viven los indígenas el racismo, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista de un indígena que se vuelve loco, pero le empiezan también a suceder cosas como, digamos, mágicas, que no sabemos si realmente son mágicas o son cosas que por su propia locura él va viendo, ¿verdad? Y básicamente el racismo que vive en su pueblo, que es San Juan el Obispo, que está ahí cerquita de la antigua Guatemala, ¿verdad? Es un libro muy importante para la literatura guatemalteca. Si lo ven por ahí, se los recomiendo, aunque es muy fuerte y critica mucho la religión, ¿verdad? Se los aclaro desde un principio, ¿verdad? Si por ahí lo ven, se los recomiendo. Además estuvo perdido el libro mucho tiempo hasta que su hija lo rescató no hace muchos años, hace unos 20 años, y empezó a distribuirse nuevamente. Menos de 20 años, unos 15. Bueno. El naturalismo. También se usó para presentar hipótesis de ciencias sociales, como lo había explicado en la clase anterior. Y en el caso de América tenemos, por ejemplo, El juguete rabioso de Roberto Arlt, que era un abogado argentino, que él estaba investigando el origen de la maldad. Entonces se llama juguete rabioso porque su personaje principal es el juguete del destino, ¿verdad? Y su personaje principal es un muchacho que trata de hacer el bien, trata de hacer las cosas bien, pero todo le sale tan mal que al final termina convirtiéndose en un delincuente, ¿verdad? Entonces, lo que él buscaba responder ahí era si los criminales son malos de nacimiento o si la maldad y el delito surgen por las condiciones sociales, ¿verdad? Al final, pues, según él, demuestra la tesis de que son las condiciones sociales las que convierten en criminal a una persona. Y llegamos también dentro del realismo al fantástico maravilloso. Básicamente, ahí tenemos a Miguel Ángel Asturias, como pueden ver la foto, nuestro único premio Nobel. La idea es que poco a poco el mundo real se va convirtiendo en algo fantástico, ¿sí? Un libro muy famoso de esta literatura es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es un hombre que está buscando a su papá y para ello viaja a un pueblo que se llama Comala, al norte de México, y van sucediéndole cosas poco a poco, todo es muy normal, hasta que llega al pueblo y van sucediendo cosas extrañas, cosas mágicas, hasta que la realidad se convierte en algo total y absolutamente mágico y absurdo, ¿verdad? Entre este tipo de literatura de Miguel Ángel Asturias también está Hombres de Maíz, que es un poco similar al anterior, ¿verdad? Donde algo real va cambiando hacia algo completamente místico y mágico, poco comprensible también. No toda la literatura de Miguel Ángel Asturias es fantástico, maravilloso, ¿sí? Solamente algunos, como por ejemplo El hombre de maíz o Mulata de Tal, también corresponde a este tipo de literatura. Y tenemos el realismo mágico, que básicamente pasa constantemente del mundo real al mundo mágico. Al revés del anterior, que de lo real pasa y se queda en el mundo mágico, en este caso es un constante ir y venir, ¿verdad? El mundo mágico se convierte en mundo real, el mundo real en mágico y así nos vamos durante toda la obra. Ejemplos de este tipo de literatura, que es la más famosa de América Latina, 100 años de soledad, ¿verdad? De Gabriel García Márquez, por supuesto, o por ejemplo toda la literatura de Julio Cortázar como Carta a una señorita en París. Es un cuento, o Rayuela también en parte. Pero básicamente se trata de esto, ¿verdad? Perdón que vaya tan rápido, pero ya estamos a punto de llegar y no me dio tiempo de... Ok, llegué a la última, voy rápido. Eso es como lo más importante de la literatura latinoamericana. Pero ya del siglo XX al XXI, pues han surgido algunas características, como por ejemplo
la novela testimonial a finales de los años 1990, inicios del 2000, que trata de convertir en testimonio, convertir ciertos testimonios en literatura. Caso paradigmático, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de Menchú y Elizabeth Burgos, ¿verdad? O Los compañeros de Marco Antonio Flores. Se dice que en el siglo XX, aparte de Miguel Ángel Asturias, hay dos novelas que son muy importantes. Una fue El tiempo principia en Xibalbá, de la que les hablé, y la otra es esta, Los compañeros de Marco Antonio Flores, ¿verdad? Que nos cuenta la historia de la célula guerrillera en la que trabajó este señor y cómo fue perseguida y pues deshecha prácticamente por el ejército. Ya a inicios de los años 2000 hubo una época en que se puso muy de moda la novela negra y detectivesca, con obras como El detective Juan Bats de Nicolás Cabrera o Chanán de Francisco Méndez. Estos autores ya son meramente de Guatemala, ¿verdad? La diferencia entre novela negra y detectivesca es que la detectivesca nos presenta un caso que debe resolver un detective que es íntegro, un detective que es apegado a la ley, digamos. Mientras que en la novela negra es un detective que tiene como un pie entre lo legal y lo ilegal, coquetea con lo ilegal, ¿verdad? Es capaz de ser un asesino también o de tener conectes con la mafia. Y hay dos grandes generadores de cambios en la literatura actualmente. Obviamente el Internet y la globalización, que ha llevado páginas como Amazon, como Buenovela, como Wattpad, ¿verdad?, a que todos los autores puedan publicar fácilmente y de forma gratuita. Y ahora el problema ya no es publicar, sino el problema es que la publicación esté bien hecha y que la gente compre el libro. Y eso ha llevado precisamente al surgimiento de nuevas editoriales que precisamente al ver la necesidad de que hay tanto autor editando, quienes que no saben hacerlo, o sea, son buenos escritores, pero eso no quiere decir saber hacer un libro, y entonces han surgido nuevas editoriales que precisamente tratan de intermediar esto. No sé si se han dado cuenta que de hace unos 10 años para acá han surgido un montón de nuevas editoriales, ahora hay un montón de ferias de libros, más que antes al menos, y pues se debe a esto precisamente. Y eso definitivamente va a cambiar la literatura latinoamericana, no solamente guatemalteca. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Perdonen que la última parte fue tan corrida, pero si no, no me daba tiempo. Ya ven que tengo 30 segundos. Bueno, en su aula virtual ya está publicado la comprobación de lectura 2, ¿sí?